Señor entonces en esta mañana para que continuemos con nuestra serie en el libro de Ageo y vamos a estar abriendo Ageo capítulo 2 y leyendo desde el versículo 10 hasta el versículo 19. Amén. Ageo capítulo 2 versículos del 10 al 19 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y escuche y lea con toda atención. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho el pastor de la iglesia. Bien. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y mire a quién se dirige. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de un cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que hay aquí, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucediesen estas cosas, veían al montón de 20 efas y había 10. Y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Solo le voy a decir una cosa. Qué palabra tan dura. Si usted no entendió al leer, es una palabra muy fuerte. Demasiado fuerte. Y no la escribió el pastor de la iglesia. Es una exhortación fuerte para el pueblo de Dios. Una exhortación donde Dios le está diciendo al pueblo: ustedes iban buscando un montón y encontraban un poquito. Yo los herí, yo traje todas las calamidades a sus vidas y aún así ustedes no se convirtieron a mí. Esto es una palabra fuerte. Y lo más tremendo es que está diciendo a los mismos sacerdotes del pueblo que ellos y lo que hacían delante de él estaba inmundo. Y vamos a ver el porqué en este mensaje. ¿Cómo está usted en relación a este pueblo y a estos sacerdotes en relación a la inmundicia que ellos tenían? ¿Estás limpio o estás inmundo? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Dios mío, es preocupante solamente leer esta porción de tu palabra. Porque desde el inicio de su lectura, lo más importante es que es el Señor quien habla
a su pueblo, evaluando la condición espiritual de su pueblo. Y aquí estás hoy, evaluando nuestra condición. Desde el pastor hasta la oveja más pequeña de la iglesia, para mirar si el pastor, los servidores y la iglesia misma estamos limpios, buscando una vida en santidad, o estamos inmundos porque hacemos muchas cosas, pero nuestra lejanía de ti se nota a kilómetros. Por eso en esta mañana, ya que eres tú quien habla, te rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para que nos des a nosotros, los que hemos de recibir tu palabra, sabiduría, discernimiento, que podamos con conciencia, a la luz de tu palabra, examinarnos con toda sinceridad, evaluar nuestra vida espiritual y buscar, Señor, acercarnos a ti, buscar la santidad que tú requieres de tu iglesia. Así que en tus manos estamos, esperando que obres en nuestros corazones positiva y sobrenaturalmente, que entendamos, aceptemos la palabra que traes y que podamos buscar cada día más la cercanía hacia ti. Es lo que te pedimos, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos en esta mañana de parte del Señor lleva como título en nuestra serie de Ageo: Dios requiere de su pueblo santidad. Dios requiere de su pueblo santidad. Lo que vemos aquí es que Dios está buscando la santidad en el pueblo que Él llamó y que lavó por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros miramos en el mensaje anterior, o más bien en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9, que fue lo que tocamos la última vez antes de hacer este pare de la serie de Ageo, nosotros en este pasaje de capítulo 2, del 1 al 9, vimos y estuvimos hablando acerca del desaliento y acerca del remedio a los desalentados. Y vimos cómo los que estaban construyendo el templo, después de que vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, que impactó los corazones y ellos se motivaron de manera inmediata a iniciar la labor de reconstrucción, vimos que ellos echaron los cimientos y cuando comenzaron a construir hicieron una fiesta, una celebración, había gozo, había júbilo en sus corazones, ellos estaban frenéticos y dice que el ruido se escuchaba a lo lejos, pero al mismo tiempo habían algunos que recordaban el templo de Salomón y lloraban, mientras que otros se alegraban. Estos se alegraban porque al fin comenzó la obra y los más ancianos lloraban porque sabían que ese templo no iba a ser ese templo majestuoso como el que había construido el rey Salomón. Obviamente, este desaliento de estos ancianos empezó a esparcirse por todo el pueblo y es allí donde Dios interviene y trae entonces el remedio al desaliento, al desánimo del pueblo. Y el desaliento que venía sobre ellos, Dios, para darles un remedio, lo primero que dice es que el remedio está en su palabra, porque su palabra es la que contiene las promesas, las bendiciones y sobre todo el pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero la promesa más gloriosa, que es la que debe alentar al pueblo y a la iglesia hoy, es el hecho de que Dios diga que no importa el tamaño del templo, sino que lo que importa es que Él promete estar con su pueblo. La promesa de su presencia y de su permanencia es el remedio que debe ser efectivo para el pueblo cuando hay desánimo. Es lo que él habla. Esa presencia gloriosa de él. Pero al finalizar el mensaje vimos el mensaje de ese mensaje que vimos de acerca del remedio para el desaliento. Terminando ese mensaje, estuvimos viendo que puede que la iglesia en la que te congregues no sea como el templo de Salomón, así de grande. Puede que le parezca
muy pequeña, muy ordinaria y muy poco atractiva, y dijimos que aún los cultos podrían parecer no muy inspiradores, y que hay momentos en que uno cree que para qué uno esforzarse y seguir adelante en algo así. Pero a pesar de eso, debemos recordar que una iglesia local, sin importar el tamaño que la iglesia tenga o lo hermosa que sea su edificación, lo que tiene que importarnos es que esa iglesia local no es nada más y nada menos sino que la casa del Dios viviente. Porque no son las paredes donde Él habita, sino en aquellos que somos parte de la iglesia. Por eso nadie puede menospreciar la iglesia local donde el Señor lo colocó. Yo veía en estos días atrás, algunos hermanos de algunas iglesias en lugares que no tienen paredes. Es una ramada con un techo, ellos tienen que llevar sus sillas y se sientan y el piso es en tierra. Y allí se gozan, se deleitan y cantan. Pero hay otros lugares en otros países donde no tienen ni siquiera ese techo. Se tienen que congregar al aire libre y en montes, en campos, porque no lo pueden hacer públicamente. Se van a lugares escondidos, a lugares lejanos para poderse congregar como iglesia. No tienen un micrófono, no tienen un grupo de alabanza. No, solamente tienen a alguien que es alguien que les predica el mensaje de la palabra, cantan a bajo volumen porque si los escuchan van y los apresan y los matan, pero ellos se gozan y se deleitan. Y donde tenemos las comodidades, donde podemos estar con toda libertad, a muchos ni siquiera les da ganas de venir a la iglesia. No tienen el valor de lo que la iglesia es. Escuche, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Aquellos por los cuales Cristo murió. Aquellos a los cuales Cristo libertó. Aquellos a los cuales Cristo dice, míos son. Esa es la iglesia. No importa el salón, lo que importa es los que aquí nos reunimos. Los que nos reunimos. Por lo tanto, dice el Señor, no podemos menospreciar ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero también vimos que al Señor le desagrada que la obra de su casa sea hecha sin técnica ni cuidado y usando materiales pobres. Como quien dice, a Dios no le gusta que usted organice su casa de cualquier manera. Pero ahora, en este tercer mensaje de Ageo, que es el tercer mensaje que Ageo trae al pueblo, lo que el Señor quiere hablar a través de Ageo es que hay un enfoque principal en el Señor. Y el enfoque ya no es la estructura que había que edificar. Él dio un mandato. Porque ellos estaban preocupados más por sus propios asuntos que por la casa del Señor. Y Dios quería que se reconstruyera el templo, no por la arquitectura del templo, sino que Él quería que se construyera el templo, que la casa estuviera edificada, porque Él quería estar allí para poder que ellos se congregaran y tener una relación íntima de amor con su pueblo. Lo mismo que quiere hoy con la iglesia. Necesitamos un lugar donde congregarnos, aunque sea afuera en la calle, pero Él lo que quiere es reunir la iglesia para que tengamos una comunión íntima con nuestro Dios. Pero ahora Él deja todo esto de lado y se enfoca en las personas que trabajan en su obra. Ya Él deja a un lado la construcción y empieza a presentar a aquellos que hacen la obra, a los que sirven, a los que cantan, a los que barren y asean, a los que limpian una silla, a los que se paran en la puerta, a los que predican y al pastor. Ahora el enfoque son las personas que trabajan en la obra del Señor. Y ahí es donde usted y yo entramos a examinarnos a la luz de lo que Él nos quiere decir. Entonces,
En resumen, lo que nosotros podríamos decir es que además de la técnica y los materiales que hay que emplear para la reconstrucción de la casa de Dios, también es igual o más importante incluso que las personas que la realicen y que hacen el trabajo en la obra del Señor estén de la manera en que Dios quiere que estén viviendo una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios no admite cualquier tipo de servicio dentro de su casa, por muy bueno que éste pudiera parecer. Alguien me decía en estos días, me preguntó, pastor, ¿por qué en la alabanza no tocan la batería? Y le dije, es que no hay quien la toque en este momento. ¿Y por qué no contratan a uno? Y le dije, justamente eso, porque para que alguien se siente a tocar en esa batería, tiene que ser alguien que ame al Señor, que conozca al Señor y esté buscando vivir en santidad. Entonces, la obra en la casa de Dios es importante, pero es mucho más importante las personas que están haciendo la obra de Dios en la casa de Dios. Probablemente haga la aclaración después, pero la voy a hacer otra vez ya. Cuando hablamos de servidores, muchos podrían decir, la hermana Soredilia, Juan, podrían decir, bueno, yo no sé a qué vine, este mensaje no es para mí porque igual yo no soy servidor en la iglesia. Tranquilo, todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que se llama cristiano ya es un servidor de Dios. Dentro y fuera de la casa. Usted es un servidor aquí adentro. Pastor, pero yo no vengo a hacer aseo. Pastor, yo no me subo a cantar ahí. Pastor, yo tampoco predico en la iglesia. ¿Cómo soy un servidor? Con solo venir a la iglesia usted es un servidor. Porque con solo usted venir a la iglesia, usted le está ministrando fe y confianza a los demás que lo ven. Todos somos servidores del Señor. Así que no se desconecte porque aquí Él está hablando de servir en su casa. Todos nosotros servimos en la casa de Dios. Y de la misma manera tenemos que tener una vida en santidad. Todos en la iglesia. Entonces nosotros vemos aquí al profeta Ageo que se dirige especialmente a los sacerdotes que servían en la casa del Señor. Porque los sacerdotes tenían que ser principalmente los que estuvieran limpios delante del Señor. Y lo que vemos en el pasaje es que los sacerdotes no eran personas limpias, sino inmundas. Dice el texto. Hermanos, seamos sinceros. Esto es un baldado de agua fría para cualquiera. Que Dios mismo le diga que no está limpio, bueno, usted se aguanta. Pero que Dios diga inmundo, esa frase no nos suena a nosotros. Esa frase a nosotros como que, pero tampoco hasta allá, pastor. Es que lo está diciendo el Señor, porque si no eres limpio, eres inmundo. Punto. Para Dios hay solo dos estados. O estás muerto o estás vivo. O estás limpio o estás inmundo. O estás en Dios o estás en el infierno. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Con él no hay términos medios. El que está ahí en término medio es un hijo del diablo por completo. Dios no acepta términos medios. Dios acepta es o todo o nada. Y él estaba diciendo que los sacerdotes no estaban limpios sino inmundos. Ellos no estaban viviendo vidas santas. Y no estaban viviendo vidas consagradas a Dios, vidas que reflejaran la pureza y la belleza del carácter del Dios al que ellos decían servir. Vaya teniendo en cuenta todo lo que voy diciendo acerca del pueblo para que usted se examine. Y créame que el primer golpe y el primer desangrado fue el pastor de la iglesia. El hecho de que sus vidas fueran descuidadas en el sentido de la santidad originaba que todo lo que tocaban quedara sucio. Todo lo que ellos tocaban entonces quedaba sucio. Y obviamente eso desagradaba a Dios. Eso desagradaba a Dios. Es verdad que su trabajo podría parecer muy impresionante. Ellos estaban trabajando, ellos comenzaron la obra, ellos tenían mucho entusiasmo, ellos querían trabajar en la obra de Dios, ellos hicieron fiesta cuando empezaron la construcción.
Usted puede venir a la iglesia, puede barrer, puede trapear, puede hacer cosas y la iglesia quedar hermosa. Y los hombres decir, oh, bien, claro, excelente lo que hiciste. Pero si no hay una vida en santidad y consagración al Señor, Dios no le interesa. Dios no le da trascendencia a ese trabajo que estás haciendo. No vas a ser reconocido nunca delante de Dios. No va a tener una trascendencia en la gran casa de Dios en la cual nosotros apuntamos a estar un día. Se necesita una vida en santidad para poder servir al Dios que es completamente santo. Puedes hacer todo en el servicio al Señor muy excelente. Podríamos tener un grupo de alabanza profesional, cantar las canciones de la mejor manera. Podríamos tener personas que vengan y embellezcan la iglesia. Poder ser profesionales y hacer un muy excelente trabajo en este lugar. Podríamos estar haciendo el aseo. Podríamos estar estudiando, recibiendo a los hermanos en la puerta. Poder salir y evangelizar y hacer grandes cosas. Y los hombres decirnos muy bien. Y todo eso que usted y yo hagamos, si no estamos viviendo una vida en santidad, si usted y yo no estamos teniendo una relación con Dios, si tu relación con Dios no es la que Él aprueba, si no estás teniendo ese tiempo de comunión con Dios por medio de la oración, si no tienes esa relación íntima por medio de su palabra, si no estás anhelando en tu corazón congregarte, si no estás anhelando vivir para Él, si todo lo que haces no es para la gloria de Dios, eres inmundo delante de Dios, no sirve la obra que haces. Pastor, es que no lo digo yo, lo está diciendo el pasaje que acabamos de leer. Hermanos, tenemos que ser conscientes. Esto es una cosa seria. Dios demanda santidad de su pueblo. Dios demanda santidad de su pueblo. Y en la iglesia hoy hay más excusas que santidad. Hay más excusas que santidad. Para todo hay una excusa. ¿Cuántas son válidas delante de Dios? Dios requiere la santidad de su pueblo para poder servirle. Eso es lo que Él busca. Este es el mensaje central, no de Ageo. Es el mensaje central de toda la Escritura. Toda la palabra de Dios, el apóstol Pedro, de hecho, tomando unas palabras del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, él dice estas palabras en 1 de Pedro 1, 16, 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos llamó a ustedes a venir a este lugar? El pastor. Dígame, ¿a quién de ustedes yo les dije que se volvieran cristianos? ¿A quién de ustedes yo les he hecho milagros? ¿A quién de ustedes yo les he hecho algo de beneficio que sea sobrenatural? ¿Qué? Yo los llamé a ustedes a vivir para Cristo. Entonces dice el apóstol Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y como dice, en toda vuestra manera de vivir, en toda, y la palabra toda significa toda. Lo demanda el Señor. Ahora, luego viene Pedro y continúa diciendo, porque escrito está, Levíticos capítulo 11, versículo 44 y Levítico 19, 2. Porque escrito está. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo en Levítico? Sed santos porque yo soy santo. Esas eran las solemnes palabras que Dios le dio a su pueblo después de que fueron liberados de la esclavitud en Egipto y cuando estuvieron en una relación especial con Dios en el monte Sinaí. El argumento es sencillo e interesantemente lógico. Si vamos a tener una relación con Dios y vamos a trabajar con Él en el progreso de sus intereses en este mundo, tendremos que ser como Él es. Tendremos que ser como Él es, porque bien dijo el profeta Amós en el capítulo 3 y versículo 3, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Cómo se supone que usted y yo vamos a trabajar con Dios en su obra
que vamos a caminar con Dios y Dios tiene que ser el que esté de acuerdo con nosotros. Es a la inversa. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él. Y si Él dice en su palabra que Él es santo, entonces usted y yo, ¿qué tenemos que ser? Santos, porque Él es santo. Es así. Pero al hablar sobre este asunto de la santidad, yo creo que en nosotros surgiría una pregunta obvia. Una pregunta obvia en nosotros. ¿Qué pregunta, pastor? ¿Qué es, pues, la santidad? ¿Qué es entonces la santidad? Para que nosotros podamos recibirla. ¿Qué es la santidad? La santidad es que usted y yo vivamos vidas íntegras. Escuche esto. Vamos a mirar desde aquí, es un ejemplo que he dado antes y yo creo que todos lo podemos entender. Tener una vida íntegra es muy diferente a que yo he dado ese ejemplo. Integridad y honestidad. Hay personas que son honestas pero no son íntegras. Pero es imposible ser íntegro sin ser honesto. Es imposible. Pero hay muchas personas honestas que no son íntegras. No sé cuántos recuerdan aquella historia de este varón que estaba con su novia, con una mujer en un motel y pidió una pizza. Le llevó el hombre la pizza y se fue, y cuando le devolvió demasiado dinero, mucho. Se equivocó y le dejó muchísimo dinero. Y este muchacho entonces vio el dinero y dijo, oh no, este hombre me dejó mucho dinero, voy a llamar a la pizzería. Y la mujer, la novia, le dijo, no, ya él se fue, guarda el dinero. Y dijo, no puedo hacer eso. Llamó a la pizzería y dijo, mire, es que acabo de recibir una pizza en tal motel y el muchacho que me trajo la pizza me dejó tanta cantidad de dinero. De verdad, oiga, todavía hay gente honesta. Ah, qué bueno, no, ya vamos a ir a enviar. No, tranquilo, yo ya voy saliendo del motel, yo paso y se la llevo. Llegó a la pizzería a devolver el dinero y este hombre, el dueño de la pizzería, lo halagó, lo alabó. Hombre, mire, venga, esto lo tenemos que sacar en público. Es necesario que todo el mundo sepa que usted es una persona honesta. Hay gente honesta. Y este hombre llamó al dueño aparte y le dijo, venga, no quiero que se hagan ningún escándalo. Usted sí es muy humilde. Dice, es que yo estaba en el motel y la mujer con que yo estaba en el motel no es mi esposa. Si eso salía a la luz, imagínese el problema. Él fue honesto al devolverle el dinero, pero no era íntegro porque estaba en una relación de adulterio con otra mujer. ¿Te das cuenta? Es posible ser honesto y no ser íntegro. ¿Qué es la santidad entonces? La palabra santidad no es una palabra que agrade y que traiga mucho gozo a la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra santidad, para muchos es una palabra que huele a esto, escuche. Que huele a templos fríos y oscuros, que huele a cera e incienso, a monjes con hábitos negros y caras largas, cánticos gregorianos que no terminan, claustros húmedos e inhóspitos, procesiones medievales, celdas, flagelaciones, penitencias y tristeza. Para muchas personas normales y corrientes, la santidad significa asumir una actitud piadosa, casi convertirse en una persona anormal en la vida diaria, como si la santidad se tratara de algo que yo tengo que estarle mostrando a los demás en todo tiempo. Y cuando la santidad se relaciona con todo este tipo de cosas, no es extraño que la gente diga, no, qué pereza la santidad. Ahora, de manera inmediata, lo que nosotros tenemos que hacer es aclarar que cuando la Biblia habla de santidad, no tiene nada que ver con todo lo que yo acabé de leer. Nada tiene que ver con eso.
En realidad, lo que yo acabé de citarles aquí, de lo que muchos piensan acerca de la santidad, cuando miramos eso, lo que podemos apreciar es que esa es la otra triste demostración de cómo la religión ha desfigurado la gloriosa y maravillosa verdad que está en la palabra de Dios. Porque eso no es santidad. Mucha gente pretende decir que que para que una persona sea santa debe parecerse como a un mendigo y tener una cara escurrida. Eso no es santidad, mi hermano. La santidad en la Biblia tiene que ver con la belleza de vida. Con la belleza de vida. Se trata de una belleza interior que está íntimamente relacionada con la belleza del carácter mismo de Dios. En otras palabras, una persona santa es santa por dentro. Es una persona que dentro de sí porta la belleza del carácter de Dios mismo. Y esto es una verdad irrefutable. Mire, si todo el mundo viviera, si todos viviéramos a la luz de la ley y el espíritu que hay en los 10 mandamientos, este mundo sería un paraíso, ¿no? Porque cuando usted mira los 10 mandamientos, tiene 10 mandamientos en los cuales 4 se relacionan con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Y los 6 sobrantes, los 6 demás, nos muestran cómo debe ser nuestra relación como hermanos. Lo que debemos ser los unos para con los otros, mientras que los primeros 4 nos muestra cuál debe ser la relación entre nosotros y Dios. Si nosotros viviéramos a la luz de los 10 mandamientos y el espíritu que hay allí, este mundo sería un paraíso. Porque allí está, en los 10 mandamientos, reflejado el carácter, la belleza del carácter de Dios, o sea, la santidad de Dios. Allí están revelados su carácter y los valores de Dios. Es impresionante. Pero lamentablemente la mayoría no tiene en cuenta esos mandamientos de Dios. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento podemos decir que la santidad es la belleza del carácter y las virtudes de Cristo mismo. Una vida tan genuina, la de Cristo, una vida tan genuina, noble, transparente y ejemplar que ganó el corazón de los primeros discípulos y de muchos millones desde entonces hasta el día de hoy. Esa belleza que hay en nuestro Señor a causa de su amor, de su nobleza, de lo que Cristo es, eso es lo que ha cautivado a millones de personas hoy, hasta el día de hoy. Pero escuchen, no solamente los creyentes o los cristianos reconocemos el hecho de que el Señor es así, sino que incluso también gente inconversa, hasta ateos, han tenido que reconocer el carácter que Cristo manifestó cuando vino a esta tierra. Por ejemplo, hay un historiador llamado William Edward Harpole Lecky, que hasta es ateo, y él escribió un libro, History of European Morals. O sea, historia de la moral de Europa, la historia de la moral europea. ¿Y sabe qué dice este hombre acerca de Jesús? Escuche. Jesús ha sido a través de la historia, es un ateo. Jesús ha sido a través de la historia no solo el ejemplo más elevado de virtud que ha existido, sino también el incentivo más poderoso hacia su práctica. Jesús ha tenido una influencia tan profunda que se puede decir con toda certeza que el simple relato de sus 3 breves años de vida pública ha hecho mucho más para regenerar y ablandar al género humano que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Esto es lo que un ateo dice acerca de Jesús. Ahora, escuche,
Esta es la santidad y la belleza de vida que Dios quiere que usted y yo, como cristianos, tengamos en nosotros. En otras palabras, esto que dice este ateo acerca de Jesús es lo que el mundo entero debería decir de usted y de mí que somos cristianos, porque estamos mostrando que tenemos a Cristo, que Cristo mora en nosotros, que ha hecho una transformación y que la sigue haciendo constantemente. Entonces la gente inconversa, nuestras familias, los que están a nuestro alrededor, los que hermanos de la misma iglesia deberían decir de nosotros como cristianos lo que este hombre dice acerca de Cristo. Eso es lo que Dios requiere de su iglesia. Que usted y yo seamos como Él. Eso es tener el carácter de Cristo y ser como Él. Esa es la belleza de vida que describe el autor de un antiguo himno que dice estas palabras en su himno. Las virtudes de Cristo se vean en mí. Su dulzura y amor, su ternura y fervor, las virtudes de Cristo se vean en mí. Eso es lo que todo cristiano debe anhelar y buscar hacer. Llevar dentro de sí las virtudes de Cristo. Eso es a lo que se refiere el Señor cuando habla de que Él requiere de su pueblo santidad. Así es que tenemos que ser los cristianos. Ese es el modelo que Dios estaba buscando. Esas virtudes de Cristo, eso que Cristo es, podríamos decir que es lo que la gente está viendo en nosotros hoy. Tu familia ve las virtudes de Cristo en tu estilo de vida, en tu hablar, en tu reaccionar, en cómo te comunicas, en cuán celoso eres frente a la palabra de Dios. Tu esposa, tu esposo, ven las virtudes de Cristo en tu estilo de vida. Ojo, no le estoy diciendo para que usted analice al otro. No es para que usted mire si su esposa lo hace o si su esposo lo hace o si su hijo lo hace. No, usted tiene esas virtudes de Cristo y los demás ven las virtudes de Cristo en usted. Cuando usted le habla a su esposo o a su esposa, ¿le habla desde el calibre de lo que Cristo es o le habla desde la mundanalidad que usted todavía posee? Cuando tus hijos te escuchan hablar a un cristiano que tiene las virtudes de Cristo o a alguien que va a la iglesia pero que habla como el diablo. Pastor, usted está como pesado hoy. No, tengo que conducirte a la realidad para que despiertes, porque la vida en santidad es algo serio delante de Dios. Mujeres que quieren mandar al esposo, esposos que no aman ni respetan a su esposa, hombres y mujeres en sus hogares que son dependientes de su esposa, dependientes de su esposo, cuando la dependencia es de Cristo. Debemos vivir acorde a las Escrituras. Esas virtudes de Cristo, ¿las pueden ver los demás en tu estilo de vida? ¿O tu excusa es que fulano, es que sultano, es que mengano, es que sí? No. Es que a Dios no le importa quién hay a tu alrededor. A Él le importa lo que Él dice. Sed santo porque yo soy santo. Escuche, para el creyente la santidad no termina cuando el Señor nos perdona y nos lava de la suciedad del pecado. No. Comienza con una vida activa en oposición al pecado. Aquel cristiano que está viviendo una vida en santidad, todos los días está buscando irse en contra de lo que a Dios le desagrada. Y está buscando continuamente vivir bajo lo que Dios dice que le agrada. En pocas palabras, aquel cristiano que vive una vida en santidad es aquel que aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Y es aquel que se guarda porque sabe que le pertenece a Dios y como le pertenece a Él, vive solo para agradarle a Él sin ser perfecto. Ese es el que quiere vivir en santidad. Ese es el que demuestra en su estilo de vida
¿Qué es lo que significa ser santo? ¿Así vives? ¿Eso haces? ¿Qué tan obediente es Luciana en su casa? ¿Qué tan obediente es Laura y Melanie y Juan en su casa? ¿Cuándo hacen las tareas? ¿Con qué integridad la hacen delante de Dios? ¿Cuántas mentiras fluyen de sus bocas probablemente? ¿Cuántos programas de televisión ven que no le agrada a Dios? ¿Cuántas cosas hacen que Dios dice que no y ustedes las hacen? Espero que con referirme a los niños, los adultos reciban el mensaje de la misma manera. En los versículos del 10 al 14 de este tercer mensaje de Ageo, para el pueblo de Dios y para cualquier pueblo en todas las épocas, encontramos tres ideas centrales en relación con la santidad que Dios espera de su pueblo. Tres ideas centrales. Y entonces, como ya hemos visto, tiene que ver fundamentalmente con la idea de separación para Dios. Debemos separarnos para Dios, guardarnos para Él. Imagínese usted una pareja de novios que se van a casar y de repente, mientras que llega el momento del matrimonio, él o ella, o él y ella, mientras que se casan, cada uno tiene relaciones por fuera porque no se han casado. Eso no sería guardarse para ese momento. Hay que guardarse, significa estar separados de toda contaminación, de todo aquello que desagrade a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados por pura gracia, comprados por la sangre de Jesucristo y por ende le pertenecemos a Él. Debemos cuidarnos constantemente de contaminarnos. Es lo que Él dice. Debemos guardarnos para Dios, de modo que se manifieste en nosotros el tipo de vida de Cristo, que a su vez nos busca alejarnos cada día más de lo que el mundo practica, que desagrada a Dios. Ahora, hay que aclarar algo. El estilo de vida de santidad no es solamente una opción para algunos creyentes en la iglesia. Entonces, la vida en santidad es solamente para el pastor, para el hermano Albeiro y para los que sirven en la iglesia. No, el estándar de santidad es para todos los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Todos aquellos que vienen a Cristo es para todos los cristianos. Ese es el requisito de Dios para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y tiene un nuevo nacimiento. Por lo tanto, Dios requiere de su pueblo vidas de una auténtica santidad. Auténtica, no falsa. Ahora, esta exhortación a la santidad no es exclusiva de Ageo, como decía ahora. Está en toda la Biblia. Es el tema central que Dios coloca para que haya una buena relación entre Dios y el hombre. Toda la Biblia habla acerca de la santidad. Toda la Biblia. Pero Ageo tiene que insistir en ello porque los israelitas que habían regresado del cautiverio estaban ignorando esta verdad fundamental. Ellos estaban ignorando que deberían tener una relación con Dios tal que hiciera que ellos buscaran agradarle absolutamente en todo. Y lo mismo pasa en la iglesia de hoy. A muchos se les ha olvidado que la Escritura dice que debemos vivir en santidad. Pasa con muchos en la iglesia. Lo quieren ignorar también. Ahora escuche. Como decía al inicio, es el duro mensaje que estos versículos recogen. Mire, este pueblo y esta gente delante de mí, mire que lo dice el Señor, son inmundos. Este pueblo y esta gente delante de mí son inmundos, dice el Señor. Y escuche, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Qué triste
Hermanos, qué triste. Qué triste que usted venga y cante en la alabanza, predique en el altar, haga aseo en la iglesia y que Dios diga, esta gente y lo que hacen son inmundos delante de mí. Hermanos, esto es terrible. Es terrible. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que muchos en la iglesia saben que están así y son, como dice la escritura en Apocalipsis, abominables. Cometen el pecado y es como si estuvieran tomando agua, como si Dios no existe, no les importa. Están viviendo mal, están haciendo lo que a Dios no le agrada, están maltratando el evangelio de Jesucristo con sus actitudes, su manera de ser, con lo que participan, con lo que practican y viven como si Dios no existiera, como si el juicio jamás viniera a venir, como si ellos pudieran ser librados de ir a la condenación simplemente porque sí. Hermanos, no, esto es algo serio, esto es muy delicado, necesitamos despertar, porque le voy a decir una cosa, si usted continúa ignorando el hecho de que hay que vivir en santidad, el hecho de que hay que vivir para agradar a Dios y todavía sigues viviendo como si Dios no existiera, sigues ignorando lo que Dios te habla a través de su palabra, significa que no has venido a Cristo, no estás en Cristo, todavía estás muerto, no eres un hijo de Dios y estás en riesgo de irte a la condenación. Y lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Pero hay muchos en la silla, ignorando a Dios y viviendo como el diablo y diciendo que están muy bien con Dios. Eso es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Necesitamos despertar, hermanos. La situación es grave. Para estos judíos la situación era grave, porque en esas condiciones Dios no podía aceptar el servicio que ofrecían. No los podía aceptar a ellos en el servicio que ofrecían. Dice que toda la obra de sus manos estaba igualmente inmunda. Lo que hagan para el Señor, Dios no lo recibe. Es inmundo, hermanos. Esta es la verdad básica que se aprecia en todo el Nuevo Testamento también. La Escritura lo enseña. Esto era lo que se veía en la forma en la que ellos mismos estaban construyendo el templo. ¿Cómo lo estaban haciendo? Usted se acuerda, usted ha leído en el Antiguo Testamento lo que los sacerdotes tenían que hacer antes de ingresar al lugar santísimo. Cuando estaba el tabernáculo de reunión, ellos tenían que pasar por 2 muebles que habían en el patio. ¿Cuáles eran esos 2 muebles? El primero era el altar del sacrificio, en el cual ellos sacrificaban el animal y la sangre era ofrecida a Dios. Y el segundo mueble que había era la fuente, el lavacro, donde ellos se lavaban para poder luego pasar al lugar santísimo. Antes de presentar la ofrenda deberían lavarse para entrar en la presencia del Señor. Ahora nosotros podemos ver cada uno de los detalles acerca de la colocación de estos muebles. Estos muebles tenían un profundo sentido espiritual. Y entonces describían ¿qué cosa? La forma correcta en que cada uno debía acercarse a Dios. La forma correcta para poderse acercar a Dios. Verdaderamente nosotros podríamos decir que desde la entrada del tabernáculo hasta el lugar santo había un camino que recorrer. De hecho, si usted recuerda, todo el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, tenía que ir amarrado, por si acaso. Porque todo aquel que entrase al lugar santísimo y estuviera inmundo, caía muerto. La gracia de Jesucristo es la que hace que nosotros no caigamos muertos y vayamos a la condenación, hermanos. Solamente la obra de Cristo en la cruz. Escuche, la obra de Cristo en la cruz hace que incluso muchos de los que están perdidos todavía no hayan muerto.
Porque Cristo fue quien quitó rasgó el velo para que tengamos acceso a la morada y a la presencia viva de Dios. Solamente la obra de Cristo. Pero ahora escuche, ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca de Dios, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Pero había un camino que recorrer, y cada uno de los muebles que allí se encontraban indicaban verdades espirituales que deberían ser respetadas. Todo había que respetarlo, completamente. Ahora, ¿cuál era el propósito del lavacro que había en la misma entrada del tabernáculo? Eso tenía un propósito. Escuche. Eso tenía un propósito. ¿Sabe quién lo explicó con toda claridad? Del Señor Jesucristo mismo. ¿Cuándo lo explicó? Cuando Él llevó a cabo el lavamiento de los pies a los discípulos. Lo que vemos nosotros en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Ahora, escuche. Para entender correctamente el sentido de lo que allí se estaba haciendo, es necesario que antes recordemos algunos detalles acerca de lo que ocurría en la antigüedad cuando los sacerdotes eran consagrados por primera vez al Señor. En aquellos días, cuando el sacerdote se consagraba al Señor por primera vez, lo que hacían era que lo llevaban al lavacro y lo que hacían era bañarlo completamente. Pero escuche, ese ritual se hacía una sola vez y para siempre. Jamás lo tenía que volver a repetir el sacerdote. Se lavaba una sola vez y de ahí en adelante el sacerdote seguía sirviendo y lo único que tenía que hacer era lavarse los pies y las manos. Porque ya se había hecho el primer lavado de todo el cuerpo. Ahora, de ahí en adelante era que él seguía lavándose solamente las manos y los pies. Solamente una vez, y eso no se volvía a repetir jamás. Ahora, estos dos lavamientos hacen referencia al Señor Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Es lo que él enseña. Notemos las palabras del Señor cuando Pedro le dijo que no dejaba que le lavara los pies. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él aquí les está diciendo a los discípulos, les daba a entender que sin excepción, exceptuando a Judas, obviamente, todos ya estaban limpios porque habían sido lavados inicialmente por él. Vosotros estáis limpios. ¿Por qué cómo los lavó? Por la palabra. Por medio de la palabra. Esto hacía la referencia al lavamiento inicial y único. O sea, ya ustedes son lavados, yo ya los lavé por la palabra, ya solo necesitan lavarse las manos. Es lo que él les está diciendo aquí. No obstante, era necesario que dejaran que el Señor les lavara los pies. Lo que hacía referencia a los lavamientos continuos que los sacerdotes realizaban en el tabernáculo antes de poder llevar a cabo su servicio en ese lugar. Para que ustedes puedan servir, yo ya los he lavado completamente. Ahora, para que de aquí en adelante sigan sirviendo, necesito lavarles los pies. Es lo que les está diciendo allí. Ahora, todos deberíamos saber, el agua no tiene valor en sí misma para realizar la limpieza de los pecados nuestros. No es el agua la que nos lava. De hecho, una vez más en el Evangelio, era usada por el Señor de una manera simbólica. El agua, de una manera simbólica. Pero, ¿qué simboliza exactamente en este caso el agua? ¿Qué es lo que simboliza? La respuesta nos la da el mismo apóstol Pablo en Tito capítulo 3 y versículos del 5 al 6. Y él allí dice que fuimos lavados por el lavamiento, escuche, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador.
el que se derramó en nosotros. Por lo tanto, el lavamiento en el agua hacía referencia a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa? Que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos lava por completo. Pero de ahí en adelante, usted y yo tenemos que estarnos santificando todos los días. Solo el que recibe el Espíritu Santo está lavado por completo. La lección principal detrás de este simbolismo declara: todos aquellos que quieran servir a Dios en su casa tienen que haber sido regenerados por el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Ese es el lavamiento, el único. Pero también tendrán que irse limpiando constantemente de la suciedad que tan fácilmente se nos va pegando a lo largo de nuestro peregrinaje. Recuerde, esto no es una exhortación solo para los que servimos en la iglesia. Esto es para todos los que se llaman cristianos. Para todos los que se llaman cristianos. Tenemos que tener el Espíritu Santo, que es el que nos lava, y de allí en adelante nosotros debemos lavarnos constantemente de esa suciedad que se nos quiere pegar a diario. ¿Cómo, pastor, se efectúa esa limpieza en nuestra vida práctica? Solo hay una manera posible de hacerlo. Pastor, ¿cómo? Por medio de una estrecha comunión con el Señor y Salvador de nuestras almas. Si no tienes una verdadera relación con Dios por medio de la oración, no un tiempo de pedidera y pedidera, una verdadera relación que te lleve a tener pensamientos, anhelos y deseos conforme a su voluntad, que tu manera de actuar, de ser, de reaccionar y de vivir sea conforme lo que Cristo dice sin ser perfectos. Si no tienes esa relación con Él, si no tienes una verdadera relación con las Escrituras, si no vas a la Biblia buscando conocerle a Él cada día más, con el deseo y el anhelo de obedecerle, y si no eres alguien que anhela y que desea congregarse y alguien que quiere predicar el Evangelio a los demás, no puedes estar ni lavado completamente, ni tampoco vas a poderte lavar para purificarte de la contaminación del mundo. Es así que dice el Señor. La limpieza es necesariamente hacerla diario. Diario. El Señor dijo: si no te lavares los pies no tendrás parte conmigo. El que no recibe el Espíritu Santo de gracia no tiene parte con el Señor. Así es. ¿Cuántas veces usted viene a la iglesia y está la palabra del Señor predicada y usted ni le presta atención? Es la palabra de Dios la que te lava. Es la palabra de Dios la que te impulsa, la que te mueve, la que te enseña, la que te instruye. Es la palabra de Dios la que te conduce a que ames al Señor. Pero si no tienes ahí oídos atentos, si no estás con toda la disposición de escuchar a tu Señor hablar, escucha con toda claridad. El Espíritu Santo no está operando, o probablemente ni siquiera está todavía. Y es un riesgo. Escuche, usted y yo podríamos estar involucrados en todas las actividades que usted quiera en la iglesia. Usted y yo podríamos estar en todos los cultos, cantando en la alabanza, predicando en la iglesia, viniendo a hacer aseo, estando en vigilias, estando en ayunos, saliendo a evangelizar. Pero si no hay una verdadera relación con Dios, si verdaderamente no te estás acercando a Él por medio de la oración, si no estás dedicando ese tiempo para hablar con Él, para relacionarte con Él, si no estás buscando verdaderamente ese tiempo para conocerle a través de las Escrituras, si tu interés, tu anhelo, tu gozo y tu deleite no es venir y congregarte con la iglesia del Señor, y si tu anhelo no es llevar el mensaje a los demás, estás en grandes problemas delante del Señor. O el Espíritu Santo no está, o tienes el Espíritu apagado, y entonces no puedes vivir una vida en santidad. Todas esas cosas que hagas son inmundas delante de Dios, dice el Señor. Cosa seria, hermano. Cosa seria. La santidad no se consigue por el contacto de las cosas sagradas y santas. Ay, no. Señor, yo quiero ser santo. Señor, yo quiero ser santo. Voy a abrazar al pastor.
Ay, Señor, yo quiero ser santo, a ver, yo abrazo la Biblia. No, eso no pasa así, hermano. ¿Qué es lo que Ageo le pregunta? O más bien, Dios le dice a Ageo que le pregunte a los sacerdotes. Los versículos 11 y 12 dice, así ha dicho el Señor, no Ageo, el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley acerca de la ley diciendo, si alguno llevase carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, correctamente contestaron, dijeron, no. ¿Qué quiere decir? Las cosas que usted tiene que son santas no hacen que cuando toquen a otro sean santas. No, eso no pasa. Eso no pasa. Por el contrario, la santidad solo se consigue por medio de un contacto cercano y una comunión real y legítima con Dios y su palabra. ¿Estás lejos de Dios? No estás leyendo tu Biblia, no estás orando, no estás dedicando tiempo a congregarte, no estás verdaderamente dedicando toda tu fe, confianza y esperanza en el Señor. Ahí está el problema. Estás inmundo delante de Dios, dice Él. Eso es cosa seria, hermano. Eso es cosa seria. Mire, es una realidad. Nosotros vemos al pueblo de Israel y el Señor quería llevarlos a ellos a una tierra que fluye leche y miel, donde habían casas ya bien edificadas, una tierra abundante donde había gran bendición. Pero escuche, ese no era el propósito principal de Dios cuando los sacó de Egipto. Ese no era el propósito principal. ¿Cuál era el objetivo principal? Dice, traerlos a mí. Os tomaré a mí. ¿No es lo que dice el Señor allí? Os he traído a mí, os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. A Dios no le interesa que usted simplemente venga y se siente en la silla. A Dios no le interesa que usted solamente venga y cante 2 o 3 canciones, hermano. A Él le interesa que usted venga a Él, que usted tenga relación con Él, que usted se deleite en Él. Es lo que Él quiere, hermano. Eso es lo que el Señor quiere con su iglesia. Escuche, Él no quiere simplemente llevarnos a un lugar llamado el cielo. Él quiere que usted y yo, cuando termine la vida en esta tierra, vayamos a Él, a su presencia. Él es nuestro cielo. Su propia presencia es lo que Él quiere regalarnos a nosotros en la eternidad, hermanos. No es un lugar, no es un salón, es Él mismo nuestra herencia. Pero para ello necesitas vivir una vida en santidad, hermano. En santidad. Y cuando entonces estás buscando vivir una vida en santidad y en relación con Él, solamente en esa relación con Él, nosotros podemos cumplir la misión que tenemos como pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión, pastor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solamente es posible hacerlo en una verdadera relación con Dios. Es necesario andar cerca de Dios. ¿Se acuerda? Y caminó Enoc con Dios. ¿Cuánto? 300 años. No dice que Dios caminó con Enoc. Esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Que usted y yo caminemos con Dios. Que usted y yo nos acerquemos a Él. Que usted y yo tengamos relación con Él. Que usted y yo vengamos a Él teniendo claro que Él quiere de nosotros lo mejor. No cualquier cosa. Lo mejor. El venir a los cultos, cantar canciones y hacer muchas cosas no serviría de nada si no hay una verdadera relación con Dios. Cuando hay problemas, necesidades, dificultades, problemas familiares, problemas financieros, ¿qué es lo primero que hace el cristiano?
bajar las manos, inclinar la cabeza, parece el jorobado de Notre Dame, ni se le olvida que existe Dios, no vuelve a orar, no vuelve a ir a la escritura, tiene desgano de ir a la iglesia. Hermanos, por Dios, ahí es donde más necesitamos asistir, ahí es donde más necesitamos acercarnos a Dios, cuando viene la tormenta, cuando viene el tsunami, cuando viene el tornado, cuando Satanás ataca. Necesitamos dependencia de Dios, acercarnos a Dios, orar más, ir a la escritura más, congregarme más. Y el cristiano de hoy hace lo contrario, se va, se aleja, se distancia. El Señor está diciendo, necesitas acercarte más a mí. Escucha, la santidad no es algo que se aprende como una asignatura. No puedes estudiar para tener santidad. No es cuestión de gestión ni de formas. Escucha, la auténtica santidad es el resultado de un contacto íntimo y diario con Dios. Eso es lo que ocasiona la santidad. Eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se da cuenta? Pero la inmundicia sí se contagia por el contacto de las cosas inmundas y sucias. ¿Qué cosa? La santidad no se contagia porque usted abrace cosas santas, pero escuche, a diferencia de la santidad que no se contagia por el contagio de las cosas santas, con la inmundicia ocurre todo lo contrario. Y eso es lo que viene a decir Ageo en los versículos 13 y 14. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron correctamente los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ay, hermano, esto da dolor. Pero más que todo, esto debe ocasionar temor. Que el Señor está evaluando nuestro estado espiritual. Él está evaluando qué tan cerca estamos de Él. Y si Él ve que usted y yo no estamos cerca de Él, si Él ve que usted y yo estamos apartados de Él, si Él ve que nuestra manera de vivir, de actuar, de ser, está lejos de Él, todo lo que hagamos, entonces Dios dice, inmundo es. No lo acepto. No lo acepto. Esto es tremendo, hermano. Escuche, es muy necesario que atendamos, aunque este mensaje es fuerte. Prestemos atención. Prestemos atención. Porque es Dios el que habla. Es terrible. Escuche, nuestra sociedad hoy está siendo inundada por toda clase de impurezas. Nuestra sociedad está llena de impurezas, suciedades, inmoralidades, con todas sus desastrosas consecuencias. Está siendo contaminada la humanidad y aún mismo muchos cristianos. Muchos cristianos. ¿Qué es lo que vemos nosotros hoy? Es preocupante mirar cómo simplemente al tacto de un celular, a un mero clic de un mouse en un computador, nuestros niños y adolescentes y jóvenes y cualesquiera tienen acceso a las cosas más inmorales, perversas y sucias que este mundo puede ofrecer. ¿Cuántos padres ni siquiera saben lo que sus hijos ven en los celulares o en un computador? ¿Cuántos esposos y esposas ni siquiera pueden coger un celular o un computador porque lo único que hablan es inmundicia en los celulares? Juegos perversos. Ya muchos lo único que hacen es coger el celular para buscar videos de risa y perder el tiempo riéndose en vez de dedicar tiempo a estudiar las escrituras o a orar al Señor o a hacer algo productivo en su casa, en su familia, con su esposo, su esposa y sus hijos. ¿Cuántos son los que desperdician el tiempo viendo películas de terror? Viendo cosas bien perversas, un montón de gente viendo inmoralidad en los celulares y en los computadores y hasta en la televisión, hermanos. Eso está contaminando de hecho a muchos en la iglesia del Señor.
¿Sabe por qué? Porque no están teniendo una vida en santidad y no la están teniendo porque no tienen una cercanía al Señor, hermanos. No tienen una cercanía al Señor. Muchos son los que están cayendo en las sucias redes contaminadas de este mundo. ¿Por qué? Porque no tienen una verdadera relación con el Señor. Por eso el llamado de Dios hoy es el mismo que le hizo al pueblo por medio del profeta Ageo. Es el mismo. Y deberíamos recordar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17, que no son nada más ni nada menos que el eco de lo que el mismo profeta Isaías le había dicho al pueblo en Isaías 52:11. ¿Y qué fue lo que le dijo, pastor? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a permanecer en una cercanía de nuestro Dios constante y continuamente. Porque hay hombres y mujeres que se alejan de Dios, porque caen en pecado, porque caen en adulterio, porque caen en fornicación, porque caen en inmoralidades. ¿Por qué se distancian del Señor? Justamente porque no hay una relación viva y eficaz, porque no tienen relación con la Escritura, porque no, escuche lo que le voy a decir, no tienen esa relación y esa cercanía con el Señor, porque no están creyendo lo que la Biblia dice. Lo saben, lo escuchan, lo aprenden, pero no lo creen. Ese es el problema. Y por no creer las verdades de Dios, resultan lejos de Dios. Y es muy posible que esos que se distancian e incluso puedan caer en el adulterio, en la fornicación o volver a lo que hacían antes de venir a Cristo, muestren con toda claridad que nunca han sido cristianos. Que nunca han sido cristianos. Y eso es un riesgo, hermanos. Peligroso. Peligroso. Pero el profeta Ageo no deja todo de esa manera tan terrible. Dios, a través del profeta, trae una promesa de bendición. Trae una promesa de bendición. Él les está diciendo todo lo que les trajo, todo lo que les vino. Ese listado que coloca en los versículos desde el 15 hasta el 19. Y les habla que ellos iban a buscar y querían sacar bastante y sacaban poquito. Y el Señor les explica la razón. Les dice que eso sucedió. Era porque les estaba trayendo las consecuencias. Él les dice, les he traído a ustedes estas consecuencias. Y aún así, ustedes no se volvieron a mí. ¿Cuántas veces ustedes mismos pueden experimentar las consecuencias? Les vienen problemas, dificultades, hay escasez, hay enfermedad, infinidad de situaciones están atravesando por tu vida en este momento y no has entendido. Dios las está trayendo para que te acerques a Él y Dios dice, y ni así te acercas a mí. He traído todo tipo de situaciones difíciles a tu vida. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Y no se convirtieron a mí. ¿Se da cuenta? Con tristeza Dios tiene que decir, no os convertisteis a mí. Distraídos en todas las cosas, no vemos que las diversas situaciones difíciles que nos vienen pueden ser el trato de Dios para que nos acerquemos a Él, y muchos más fácil se alejan. Escuche lo que le voy a decir con mucha atención. A esos que le vienen consecuencias, a esos que les vienen situaciones, a esos que Dios trae todo este tipo de males para buscar que se acerquen a Él, pero que no se acercan a Él, sino que más bien se alejan. Tenga claro lo que le voy a decir, no son hijos. No han nacido de nuevo y todavía no son cristianos. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquí vemos que este pueblo respondió positivamente al llamado de Dios. Este pueblo no se quedó lejos de Dios. Este pueblo reaccionó. Primero, la reacción fue comenzar la reconstrucción del templo, pero luego ellos empezaron a buscar esa cercanía con Dios. Esa cercanía con Dios. Y aquí nosotros vemos el final hermoso que Dios les trae. Él lo único que quería era bendecirlos. Hermano, Dios lo único que quiere es bendecir la iglesia. Pero sabe que cuando nos alejamos de Él, nos tienen que venir las consecuencias, hermano. Pero Él solamente nos quiere bendecir. Él desea bendecir a su pueblo. Y Él prometía hacerlo. Y Él prometía hacerlo.
Antes de que ustedes coloquen piedra sobre piedra, yo los voy a bendecir. ¿Qué es lo importante? Que hubieran aceptado de todo corazón las exhortaciones de Dios como lo hizo este pueblo. Dios deseaba bendecirlos, hermanos. Dios deseaba bendecirlos. Y Él les da la promesa de bendición. Plena y completamente se los dice. Él les dice que los va a bendecir. Él les dice que los va a bendecir. Necesitaban era recibir la exhortación y acercarse a Él. De la misma manera que Dios deseaba bendecir a ese pueblo, en ese momento desea bendecirnos a nosotros. Y lo hará si nosotros también tomamos en serio las exhortaciones de estos breves mensajes que trajo Ageo y si le buscamos de todo corazón. Dios nos dice a nosotros hoy que nos bendecirá desde el mismo instante en que nuestro corazón se vuelva para tener una relación con Él. Aunque todavía no hayamos alcanzado el nivel de santidad que Él demanda, si tu corazón verdaderamente se inclina y empiezas a caminar y empiezas a estar más cerca de Él, Él dice que nos bendecirá. Y nos va a hacer fructíferos en la obra, en su casa, para bien nuestro y para bien de la iglesia. Ahora te pregunto, para que oremos. ¿Estás tomando en serio las palabras que el Señor te trae de continuo y lo que te está hablando hoy para que dejes de vivir una vida lejana de Dios y te acerques a Él para vivir en santidad? ¿O solamente será un mensaje más? ¿O estarás pensando otra cantaleta del pastor? Mire cuánta gente no está en la iglesia. Mire cuánta gente no quiere estar en la iglesia. Mire cuánta gente ya no quiere congregarse, cuánta gente ya no quiere nada con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no han creído lo que la Biblia dice. Piensan que es el pastor el que está hablando cosas. No es el pastor, hermano. Es el Señor el que habla en cada mensaje. Y hay muchos desanimados y desalentados con ganas de tirar la toalla, de alejarse del Señor, de irse de la iglesia. ¿Cuánta gente? Mire, yo he hablado con gente que no viene a la iglesia y le digo, hermano, ¿usted por qué tomó la decisión de alejarse del Señor? Yo no estoy alejado del Señor, pastor. Yo no he ido a la iglesia, pero no estoy alejado del Señor. Alejarse de la iglesia es estar lejos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que nos debemos congregar para agradar a Dios. Es un mandato de Dios. Y si yo no me congrego, estoy desagradando a Dios, estoy lejos de Dios. Entonces no me puede decir usted a mí que usted deja de congregarse y está cerca de Dios. Eso es mentira. Mentiras del diablo que le colocó a tu carne. Tomemos en serio las palabras de Dios, tomemos en serio lo que Él quiere hablar a nuestras vidas y busquemos vivir para la gloria de su nombre. Y que el Señor nos dé la fuerza, la valentía y el anhelo de obedecer su palabra. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora te agradecemos, Rey, por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, este es un mensaje duro. Este es un mensaje que duele. Es una espada que traspasa todas las fibras de nuestro ser, Señor. Es un mensaje que viene y nos habla y nos dice que estamos inmundos y que lo que hacemos inmundo delante de ti es. Y es verdad, si no hay una cercanía al Dios vivo y verdadero. Pero, Señor, hay una promesa de bendición en tu palabra. Que si nosotros atendemos tu voz, que si nosotros escuchamos con toda claridad lo que tú nos hablas y nuestro corazón se vuelve a ti, tu palabra dice que nos vas a bendecir. Señor, pero solo los hijos pueden oír. Yo te ruego en esta hora por aquellos que aún no son hijos, Padre, para que por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu los conviertas de sus ídolos a ti. Que los atraigas, Dios mío, de la esclavitud en la que se encuentran y traigas la libertad a esa esclavitud del pecado en la que se encuentran. Y que vengan a ti en arrepentimiento y fe para que puedan recibir esta grandiosa bendición de que tú les bendecirás también. Y mira la iglesia, mira los fríos,
Mira a aquellos que están en debilidad. Mira a aquellos que se quieren distanciar. Mira a aquellos que aunque les han venido consecuencias no se han querido convertir a ti, Señor, para que obres un milagro poderoso y sobrenatural. Cambia sus vidas, sus mentes, sus corazones, Dios mío, por favor, que puedan creer la verdad de tu palabra. Y que vengan y se afirmen. Y que puedan seguir adelante, caminando para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. En tus manos nos encomendamos hoy, esperando que tú hagas esa obra de transformación. Dios mío, que este mensaje, que tu palabra, la que trajiste hoy, tu santo y glorioso Espíritu la use para convencer a cada uno de examinarse a sí mismo, para ver si está en la fe, de examinarse si verdaderamente está buscando vivir una vida en santidad, y que entonces la solución no sea irse y alejarse y echarse a morir, sino que la solución sea buscar tu rostro, acercarse más a ti y buscar vivir para la gloria de tu nombre, buscando esa maravillosa y gloriosa bendición para la eternidad, que es tu presencia misma por los siglos de los siglos. Ayúdanos a todos, Señor, a buscar esa santidad continuamente, para que todo lo que hagamos no sea desechado, para que la obra de nuestras manos no sea quemada, sino para que todo lo que hagamos, como tu palabra dice, sea para tu gloria y para tu honra. Señor, ayúdanos y dirígenos en todo, Dios mío. Dirígenos en todo, Padre de la gloria. Que nuestra alma esté verdaderamente deleitosa de ti, anhelante de ti, y que en todo momento busquemos vivir para tu gloria, Señor, para agradarte solo a ti. En tus manos nos encomendamos al salir de este lugar. Te ruego, Señor, que nos lleves en bendición, en tu victoria, y a meditar, a reflexionar, a examinarnos, y que con todo nuestro ser nos acerquemos a ti, Señor. A que nosotros, Señor, podamos ponernos a cuentas contigo y seguir adelante con gozo y con alegría, creyendo que tú eres fiel y justo, que tú perdonas nuestras faltas y nos limpias de toda maldad. Síguenos ayudando conforme a tu propósito, porque te lo pedimos, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan todos un feliz